A la hora de afrontar los extraterrestres, existen tres maneras básicas de comprender el asunto. La primera niega totalmente la vida extraterrestre, la segunda supone la existencia de vida alienígena en el universo, pero no necesariamente que nos haya visitado, y la tercera, supone que los extraterrestres nos visitan a menudo. Aunque sea yo una persona escéptica, es casi innegable que en la historia de la humanidad han ocurrido casos excepcionales que pueden hacer a uno dudar sobre las visitas de estos seres. Suspendiendo nuestra incredulidad, en este vídeo veremos 4 casos de eventos no explicados relativos a extraterrestres, objetos voladores no identificados, o abducciones. Por este vídeo, la pregunta no es si los extraterrestres nos han visitado, sino cuántas veces lo han hecho. Empecemos. Mediados de octubre del 86. Kenyu Terauchi, un piloto con más de 10.000 horas de vuelo, estaba interesado en un vuelo especial de las aerolíneas de Japón que pasaría de París, Francia, a Anchorage, Alaska, y luego a Tokio. El objetivo del vuelo era transportar vino francés, con una parada en la ciudad de Reykjavik, Islandia. El vuelo se llevó a cabo el 16 de noviembre de 1986, con él como el capitán y 2 copilotos ingenieros, Yoshio Tsukuba y Takanori Tamefui. El vuelo se llevó a cabo sin irregularidades, parando en Islandia como se había previsto, y el día siguiente partió en dirección norte-noroeste. Cuando la tripulación pasaba por encima del noreste de Alaska, el capitán Terauchi notó una anomalía en el exterior. Unas luces de aeronaves se localizaban debajo y a la izquierda de su vuelo. Al principio descartó las luminiscencias como naves militares en alguna misión especial, pues la base aérea militar de Alaska estaba cerca. Pasados varios minutos, lo que era algo extraño se convirtió en una preocupación. Las luces no habían cambiado su posición con respecto a la nave, seguían exactamente en el mismo punto donde las había visto por primera vez. Las luces los estaban siguiendo. Terauchi no perdió tiempo en llamar por radio al centro aéreo en Anchorage para preguntar si había aeronaves activas, recibiendo una respuesta negativa. Las luces se movieron al frente del avión, y lo que Terauchi había descrito como aeronaves se manifestaban como 2 barras verticales negras con 5 filas de las que surgían las luces ambarinas que envolvían la cabina. La luz era tan fuerte que el piloto podía incluso sentir el calor que emanaban. Los objetos fueron comparados en tamaño con el de un jet DC-8, el cual mide aproximadamente 43 metros. Los objetos frente a ellos pasaron de estar sobrepuestos a ponerse lado a lado. Los tripulantes trataron de informar del incidente al centro aéreo de Anchorage, pero las comunicaciones estuvieron interferidas hasta que las naves se alejaron. Uno de los ingenieros se encargó de registrar los movimientos de los objetos con el radar de la nave. 10 minutos pasaron siguiendo los movimientos de los objetos, y 5 minutos más tarde, estos salieron disparados hacia el horizonte. Terauchi dijo ver 2 luces pálidas en el horizonte, las cuales creía que venían de las mismas naves que los habían acosado. Estas luces estaban ancladas a un objeto más grande, el cual, al estar en la oscuridad, no pudo ser debidamente identificado, pero fue descrito con una forma como de nuez con un borde grueso en la circunferencia. La que fue llamada como la nave nodriza fue detectada por el radar de los tripulantes, y un operador en la base aérea de Elmendorf detectó una nave no identificada la cual se movía alrededor del vuelo 1628. La FAA ordenó que la nave diera un giro de 360 grados para descubrir si las luces seguían al vuelo, y según lo recogido por el operador de Elmendorf, los objetos no identificados mantuvieron la pista del vuelo 1628 todo el tiempo. La FAA ordenó a otro vuelo en la cercanía que se dirigiese a la zona donde la anomalía estaba ocurriendo, pero para cuando el vuelo comercial llegó 40 minutos después, los ovnis habían desaparecido por completo. Al aterrizar, todos los tripulantes fueron extensamente interrogados, llegando Takeuchi a hacer varios esbozos de cómo se veían los objetos que él había reportado haber visto. Posteriormente Takeuchi fue relevado de sus funciones como piloto y estuvo en un puesto de oficina durante años antes de volver a tripular un vuelo. Tras el incidente, se le pidió al jefe de división de la rama de accidentes e investigaciones de la FAA, John Callahan, que realizase una investigación para dar una respuesta a los medios, pues el caso se había hecho ampliamente popular.
Se impuso a las agencias que no hablasen del incidente hasta no tener la aprobación de la FAA. Se tuvo que involucrar al equipo de investigación científica del presidente Ronald Reagan y a varios representantes de la CIA y el FBI primero para buscar una explicación lógica, y, según John Callahan, los oficiales a cargo de la investigación consideraron el caso como la primera instancia de un objeto volador no identificado grabado en datos de distintos radares, por lo que decidieron requisar todas las evidencias, clasificar el caso como alto secreto, y ponerse de acuerdo en que tal reunión nunca había ocurrido. Posteriormente se explicó oficialmente el 5 de marzo de 1987 que los datos recogidos por el radar del vuelo 1628 habían sido un mal funcionamiento, y los datos recogidos por la base aérea de Elmendorf se habían coordinado por una mera coincidencia. La explicación oficial es demasiado conveniente y deja huecos, y posteriores intentos por explicar el fenómeno han sido infructuosos debido a contradicciones con los hechos presentados por los tripulantes y las evidencias de los radares presentadas por John Callahan 13 años después del incidente en conferencias de ufología en 2007 y la conferencia de ciudadanos sobre la divulgación en 2013. Es uno de los casi inexistentes casos con evidencia tan fundamental como lo son los registros de radar. Posteriormente ocurrieron otros avistamientos en el vuelo 53 el 29 de enero del 1987 y la observación del Jet KC-135 en junio 30 del 1987. A día de hoy sigue siendo uno de los pocos misterios sin resolver de la ufología, y uno de los pocos casos firmemente sustentados en evidencias objetivas. Los 80s, otra vez. Miles de personas atestiguaron la aparición de múltiples luces en el cielo viniendo de aeronaves en forma de boomerang que atravesaron Hudson Valley a lo largo de varios años. Todo comenzó el 17 de marzo de 1983. Dennis Sant, un oficial de policía retirado, se topó al salir de su casa un objeto metálico de color oscuro sobrevolando su barrio, el cual describió posteriormente como una ciudad de luces flotando en el cielo. El objeto sobrevolaba la ciudad de Brewster, Nueva York, en total silencio. Dennis y su hijo siguieron al objeto hasta el patio, viéndolo flotar por encima de la Interestatal 84, donde varios motoristas y conductores se detuvieron a ver el objeto no identificado. Una semana pasó del incidente, cuando Andy Sandhoff vio también unas luces volando en el cielo, las cuales asumió que se trataban de aviones, hasta que se detuvo a analizarlas, notando que eran demasiado grandes para ser un simple avión. Las luces rojas, verdes y blancas se pararon encima de su coche, pareciendo que la perseguían. Otra cosa extraña se añadía al suceso, y es que parecía que el objeto no emitía sonido alguno. Continuó conduciendo hasta las colinas, con el objeto encima, hasta que desapareció. Ed Burns vio el mismo objeto en la avenida Taconic cerca de Millwood. Primero su radio comenzó a emitir estática, y segundos después las luces se manifestaron encima suyo. El objeto fue comparado en tamaño a un campo de fútbol, y del mismo modo que los demás testigos, declaró no escuchar ningún sonido proviniendo de él. Los testigos continuaron surgiendo, todos de acuerdo en al menos dos cosas. La primera era que la nave u objeto no emitía ningún ruido, y la segunda, que se trataba de un único cuerpo en movimiento, y no de varios. Dos oficiales dieron diferentes descripciones del objeto tras observarlo, describiendo uno de ellos a varias naves juntas haciendo una formación en V, y el otro el objeto del tamaño de un campo de fútbol. En verano del 83, un controlador de tráfico aéreo dijo ver el objeto volando sobre Stormville, notando que se trataban realmente de 6 aviones volando juntos. Sin embargo, dijo que cualquiera debería haber notado que se trataban de varios aviones por el ruido que las aeronaves deberían producir, y el hecho de que todos estuviesen de acuerdo en la carencia de sonido durante los encuentros, contradecía esta explicación. El 24 de julio de 1984, Bob Pasouli, un residente de Brewster, hizo un vídeo de la anomalía, por el cual los expertos en vídeo determinaron que se trataba de una sola figura y no de varias como se había teorizado para explicar el fenómeno. En su momento, el evento fue desestimado como un grupo de 5 o más pilotos creando una enorme farsa para engañar a la población y gastar una broma. Sin embargo, nunca se realizaron detenciones ni se identificó a los bromistas.
La explicación oficial de los 6 pilotos hace aguas por todas partes, ya que implicaría que, de algún modo, 6 pilotos fueron capaces de viajar a velocidades imposiblemente lentas como para mantenerse en el aire con las luces de guía apagadas y cortando toda comunicación con la torre de control mientras ejecutaban maniobras extremadamente complicadas de manera consistente por varios años durante la noche sin meterse en líos o ser descubiertos. Un evento de esta magnitud habría sido detectado de inmediato por cualquier base en el mundo, por lo que, al menos en este caso, la explicación oficial es terriblemente poco convincente. Dada la falta de una explicación razonable y coherente, sumada la cantidad de testigos, miles, es tan probable que sea una farsa como que un objeto volador no identificado sobrevolase el valle del río Hudson en dirección hacia el norte. En este caso, uno puede elegir creer la explicación oficial o al centenar de testigos que aseguran haber visto una especie de ciudad flotante sobrevolar los pueblos y ciudades. En mi opinión, ambas opciones tienen el mismo nivel de validez. En general, los casos de abducción suelen ser los más débiles dentro del terreno de la ufología para los escépticos, esto dado que los casos suelen sustentarse únicamente en evidencias anecdóticas difícilmente demostrables. El caso de Pier Fortunato Sanfretta es considerado el caso mejor documentado de abducción extraterrestre que existe, como mínimo en la historia de Italia. Sobre sus 40 años, Sanfretta, quien estaba de servicio haciendo guardia en Torriglia el 6 de diciembre de 1978, un pueblo próximo a la ciudad de Génova, sintió como su camioneta se detenía de pronto sin motivo. Todos los componentes del vehículo dejaron de funcionar, el motor, las luces, y la radio fallaron simultáneamente. En la oscuridad de una noche de nieve, el guardia divisó 4 extrañas luces en movimiento en el jardín de una casa de campo bautizada como Nuestra Casa, ubicada cerca de Marsano. El guardia pensaba que unos ladrones se habían metido a robar en la propiedad, por lo que siguió a las luces con pistola en mano. Se acercó a la entrada principal y trepó un muro para sorprender a los presuntos ladrones, cuando fue sorprendido por algo que le había tocado desde atrás. Al darse la vuelta, observó a una criatura verde de al menos 3 metros de altura con piel ondulada. Sanfretta intentó huir, pero una luz cegadora comenzó a iluminar todo a sus espaldas. Al dirigir la mirada, avistó una enorme forma triangular plana. Un calor inmenso se desplegó en toda el área. Sanfretta consiguió llegar a su coche para ponerse en contacto con el centro de operaciones de la compañía de seguridad en Génova. A las 12:15, Carlo Tocalino, el operador de radio, escuchó a Sanfretta totalmente histérico pidiendo ayuda, clamando que unas cosas horribles que no eran hombre estaban en nuestra casa. La conversación fue interrumpida abruptamente, por lo que el operador se contactó con el jefe de servicio de seguridad, Giovanni Casiva. A la 1:15, Walter Lauria y Raimondo Masia arribaron a la localidad, encontrando a Sanfretta aterrado. Este apuntó con el arma a sus compañeros, por lo que se vieron obligados a desarmarlo, pues no bajaba las defensas. Al inmovilizarlo, sintieron una cosa muy extraña. La ropa del guardia estaba caliente, demasiado para una noche en la que había nevado. La tarde siguiente se inició una investigación, descubriéndose en el jardín de la casa una marca en forma de herradura de 3 metros de diámetro, como si un objeto enorme de gran peso se hubiese posado allí. La misma noche 52 residentes cerca de Torriglia declararon haber visto una extraña luz viniendo de la casa de campo, justo a la hora en la que Sanfretta se había encontrado con los seres. El caso fue puesto en tela de juicio por los escépticos, y se sugirió que Sanfretta fuese sometido a una sesión de hipnosis, la cual se llevó a cabo el 23 de diciembre por el Dr. Mauro Moretti, psicoterapeuta y miembro de la Asociación Mediaca de Hipnosis. Durante la sesión, Sanfretta dijo que había sido abducido. Monstruos de 3 metros, con piel y cabellos verdes, ojos triangulares amarillos y venas rojas en la frente, los cuales venían de la tercera galaxia, se lo habían llevado a un cuarto luminoso y caluroso donde fue interrogado y examinado. Estos seres advirtieron que volverían en mayor número para comunicarse de nuevo con los humanos. Según lo declarado, los seres no hablaban italiano, sino que utilizaban un dispositivo luminoso que traducía en tiempo real sus palabras. El caso no sería tan extraño de no ser porque Sanfretta fue contactado por esta especie de extraterrestres nuevamente el 26 de diciembre. A las 11:45, Sanfretta había retomado su rutina laboral.
Conduciendo por el túnel Bargagli, cerca del paso de Escócera, perdió repentinamente el control de su Fiat 127. Comunicó por radio que el vehículo se conducía solo, ni siquiera pisar los frenos lo detenía. Este control automático continuó por cerca de 1,5 kilómetros, y cuando finalmente se detuvo, Sanfretta comunicó a la radio. El auto se detuvo. Veo una luz brillante. Saldré de aquí. Tras esto, se perdió toda comunicación con el guardia. A la 1:10, Emanuel Travensoli se halló con Sanfretta y su auto en un campo cercano a la carretera. A pesar de la lluvia, tanto la ropa como el guardia estaban secos, y su ropa caliente, aún más, el coche, que había estado largamente expuesto al frío y la lluvia, tenía el techo y el interior tan caliente que parecía que había estado todo el día y noche bajo el sol. Alrededor de la patrulla había huellas de pies inhumanamente grandes, las cuales medían cerca de 50 centímetros de largo por 20 de ancho, con un distintivo hueco vacío entre la planta y el talón. Sanfretta se encontraba temblando. A los policías que lo encontraron les dijo: «Dicen que debo irme con ellos, pero ¿qué hay de mis hijos? No quiero, no quiero». Este nuevo episodio de abducción justificó una segunda sesión de hipnosis llevada por el Dr. Moretti. Esta fue grabada y emitida en televisión. Durante esta intervención, Sanfretta narró cómo sus abductores le habían hecho llevar un extraño casco, que le permitía entender el lenguaje de los aliens, causándole un tremendo dolor. Detalló también que uno de los seres le había quitado el arma y había disparado hacia un panel, en un intento, podemos suponer, por probar si las armas humanas podían dañarlos. «Sé que me necesitas, pero no quiero. Quiero estar solo. Tengo 2 hijos. Me siento bien así, y después de todo, no son humanos, son horribles». La repercusión fue tal que Sanfretta declaró que se arrepentía de haber reportado las experiencias, pues si hubiera sabido las consecuencias, no lo habría hecho. La gente ponía en duda su cordura, y había tenido problemas para volver a trabajar. Con el fin de limpiar su nombre, Sanfretta accedió a ser examinado por el Dr. Giorgio Gianniotti, un prominente neurólogo que diagnosticó al guardia con nada más que un estado de shock, pues su cerebro estaba perfectamente sano. Si esto no era suficiente, Sanfretta fue examinado también por Cesare Musatti, considerado el padre del psicoanálisis en Italia. Durante una entrevista realizada por Enzo Tortora, presentador del programa Portobello, Sanfretta contó su experiencia. Cesare Musatti concluyó que era un hombre sano y en el que se podía confiar, pero le era difícil diferenciar los hechos objetivos de las experiencias subjetivas. Una vez más, el 30 de julio de 1979, Sanfretta desapareció nuevamente. Conociéndose los episodios que había sufrido el guardia, una investigación exhaustiva comenzó de inmediato cerca del área residencial de Quarto, cerca de las colinas de Torriglia. 2 horas más tarde unos trabajadores encontraron a Sanfretta en la cima de Monte Fasé, cerca de Génova. Era imposible que Sanfretta hubiese llegado allí por su cuenta, pues solo existía una carretera que llevase a la cima del monte, la cual estaba custodiada por la misma compañía de seguridad para la que él trabajaba. Esta vez una simple sesión de hipnosis no sería suficiente. Sanfretta fue llevado al Centro Médico y Psicológico Internacional de Milán, donde, bajo pedido de Sanfretta, pidió que se le inyectase el suero de la verdad. Durante esta sesión, Sanfretta confirmó todas sus declaraciones de hipnosis anteriores, y mencionó que había sido elevado desde el suelo mediante una extraña luz verde emitida por una nave espacial. Sanfretta desaparecía una vez más el 2 de diciembre de 1979 a las 10:30 de la noche. Durante esta búsqueda del guardia, los 4 policías que lo buscaban avistaron un ovni, el cual se encontraba sobre las colinas cercanas de los suburbios de Génova. 2 luces bajaron desde las nubes, posicionándose sobre los 4 policías. Los coches patrulla y las radios dejaron de funcionar. De los 4, solo uno de los presentes reaccionó disparando al ovni, tras lo cual las luces se apagaron, causando que el ovni se esfumase gradualmente. Esta experiencia dejó a uno de los policías, Germano Zanardi, lo suficientemente traumado para afectar su cordura de por vida. Meses después, el policía acabó por suicidarse. Sanfretta contó el 3 de diciembre los eventos sucedidos la noche anterior. A las 9:30, Sanfretta había salido de su auto en una estación de servicio para cargar gasolina cuando una voz gutural irresistible lo llamó desde las sombras y le ordenó que condujera a una especie de nube. Este ser en cuestión era distinto de los alienígenas de 3 metros, era un humanoide de su tamaño con cabeza huevoide carente de pelo, que vestía un traje a cuadros con platas metálicas bajo la ropa.
Al introducirse en la nube, fue abducido por una nave espacial gigante. Una vez en el interior, la recorrió escoltado por los extraterrestres gigantes, quienes le mostraron cilindros con un extraño líquido azul donde contenían criaturas, una de ellas una especie de humanoide con forma de rana, la cual era un enemigo de otro planeta. En otros dos cilindros, contenían a una criatura similar a un ave muy grande y una especie de figura humanoide muy parecida al hombre de las cavernas. Tras el recorrido, los seres intentaron obsequiar a Sanfretta con una especie de esfera cargada de energía eléctrica la cual contenía una pirámide dentro. Según ellos, la esfera ayudaría a los humanos a entender el origen de su existencia y cómo viven. Sanfretta rechazó el obsequio, diciendo que no quería tener nada que ver con más de esas bizarras abducciones. Naturalmente, las criaturas insistieron, diciéndole que debía entregar la esfera a un científico y ufólogo americano llamado E. Allen Hynek. Por motivos inciertos, Sanfretta dijo haber escondido el objeto en algún lugar cerca de las colinas de Genoa. El 14 de febrero Sanfretta volvería a desaparecer para ser encontrado en un estado de hipotermia. Un testigo declaró haber visto una masa radiante enorme en el cielo minutos antes que lo encontrasen. Se intentó realizar otra hipnosis, pero extrañamente, el guardia ya no cooperaba como en las anteriores. El doctor logró sacarle un par de palabras en un lenguaje desconocido, y en una voz gutural, luego pronunció en su idioma frases crípticas, como: pregunta con respuesta negativa, Pixel. No puedes averiguar nada en un caso como este. Creer o no creer no significa nada. Cada cosa a su tiempo. El 13 de agosto del 1980 volvió a desaparecer, pero gracias a una estricta vigilancia y comunicación constante por radio, fue rescatado antes de que las criaturas pudieran entrar en contacto con él. En distintos sitios la historia es contada con ligeros cambios, pero en general, los detalles son los mismos, y las declaraciones y pruebas originales del caso son tan reales como pueden serlo. En la actualidad el caso de la abducción de Pier Fortunato Sanfretta ha quedado como el mejor registro llevado de una abducción alienígena, con suficientes pruebas judiciales y testigos como para considerarse uno de los casos de abducción más creíble en la historia de la ufología. El preludio del desastre comenzó el 20 de septiembre de 1977. Desde la 1 de la mañana hasta las 3:30, se reportaron a lo largo de Rusia multitud de avistamientos anómalos en la atmósfera, alcanzando el número aproximado de 48 avistamientos. En Medvedyegorsk a la 1 de la madrugada se realizaron avistamientos, a las 2:30 en Louki, y a las 3 de la mañana en Kodor y Palanga, en Lituania. Objetos anómalos fueron observados por personal del puerto de comercio marítimo de Leningrado. Los tripulantes del barco pesquero soviético Primorsk vieron un objeto volador rodeado por una especie de capa luminosa saliendo, sin hacer ruido alguno, del puerto de Primorsk, en dirección este, y cuando estaba por llegar a Primorsk, cambió su dirección abruptamente hacia el norte. Posteriormente, en Helsinki, Finlandia, se reportarían en los periódicos del Lita Sanomatic Kansan Uutiset avistamientos anómalos en el área, describiéndose como esferas brillantes en el cielo, teniendo por testigos a varios conductores, taxistas, residentes, funcionarios policiales y personal del aeropuerto de Helsinki. A esto se añadían otras anomalías vistas en Dinamarca, cerca de Copenhague. Los objetos brillantes fueron observados a lo largo de la Unión Soviética, especialmente en el noroeste. Las esferas lumínicas que se movían silenciosamente por el firmamento aparecían y desaparecían en intervalos de 10 a 15 minutos, y fueron avistadas hasta las 5 de la mañana, alcanzando un increíble número de testigos de todas partes, incluyendo vuelos comerciales. Sin embargo, lo peor estaba todavía por llegar. A las 4 de la mañana, en la capital de Petrozavodsk, se manifestó una enorme figura ovalada con forma de medusa que disparaba rayos lumínicos en todas direcciones, como provocando una pequeña lluvia sobre la localidad. El objeto apareció en la parte noreste del cielo bajo la Osa Mayor. El objeto despedía un brillo similar o comparable con el de Venus. En lo que la medusa ascendía hacia la Osa Mayor, se expandía y pulsaba, sin sufrir un detrimento en su luminosidad. Tras moverse lentamente por unos 3 minutos, el objeto dispersó una brillante nube ovalada. Se intentó calcular el tamaño de la entidad similar a una medusa, aproximándose que debía medir 105 metros, según lo descrito por los testigos.
En un momento la enorme nube luminosa desarrolló un agujero negro en el centro, y procedió a expandirse, desvaneciéndose así la nube. El objeto original se movió sobre Petrozavodsk durante unos 5 minutos, hasta que se convirtió en un semicírculo brillante, que se movió hasta el lago Onega, donde desapareció para no ser visto de nuevo. Todo ocurrió en un lapso de 10 a 15 minutos. De inmediato comenzaron a buscarse explicaciones, y para comprobar la veracidad de los testimonios, la psicóloga clínica Andreyeva evaluó la condición mental de 9 de los testigos del fenómeno, concluyendo que se podía estar totalmente seguro de la salud mental de los testigos oculares del suceso, así como de sus testimonios. Algunos reportes indicaron que el fenómeno había tenido un impacto en el ambiente y la vida de algunas personas, por ejemplo, tras la desaparición de una esfera amarilla del tamaño de la luz, el aire sobre el lago de Petrozavodsk había ganado una luminiscencia blanca mucho más poderosa que la del objeto de Petrozavodsk. Se mencionó también que los rayos lumínicos lanzados por el objeto atravesaron las ventanas y el pavimento de las calles, sin embargo, esto no está confirmado oficialmente. Del mismo modo, después del 20 de septiembre, se había notado un incremento en la actividad biológica en las áreas desde las que el objeto había sido observado. Otros efectos secundarios fueron el impacto en los aparatos tecnológicos, en los cuales se reportaron malfunciones repetidas durante el suceso, tras lo cual volvieron a su funcionamiento normal. Los objetos no fueron identificados por los radares de los aeropuertos de Helsinki, Pulkovo, Peskin y el sistema de defensa aéreo soviético. Sin embargo, más tarde los objetos luminosos serían identificados por el radar del tiempo del Observatorio Hidrometeorológico en Petrozavodsk el 30 de septiembre a las 5:40. Se llevaron a cabo investigaciones para entender qué era lo que había sucedido. Según los cálculos oficiales, para que el objeto pudiese haber sido observado por los testigos registrados desde las locaciones antes dichas, el objeto debería haber estado volando a una altitud de 100 kilómetros o más, por lo que este debía medir como mínimo 1 kilómetro, teniendo un diámetro de varias decenas de kilómetros. Intentó explicarse que el fenómeno había sido causado por el lanzamiento del satélite Cosmos 955, pues durante los lanzamientos de satélites o naves al espacio, fenómenos lumínicos de este estilo son usuales. Sin embargo, esta explicación recibió múltiples críticas. Entre ellas, el tamaño del satélite no concordaba con lo visto por los testigos, ni la dirección o velocidad a la que se movía el objeto de Petrozavodsk. Del mismo modo, los avistamientos de esferas lumínicas en los cielos habían comenzado a reportarse mucho antes del lanzamiento del Cosmos 955. El fenómeno llevó a la realización del proyecto SETCA, un programa de investigación para los fenómenos atmosféricos anómalos. Al preguntar por la opinión profesional del presidente de la Academia de Ciencias de la USSR, este concluyó que, basado en los datos que se tenían en el momento, era imposible llegar a un entendimiento satisfactorio del fenómeno. Aunque se han arrojado multitud de hipótesis, ninguna, hasta la fecha, encaja con lo atestiguado, permaneciendo como otro misterio. De ser cierto que los rayos atravesaron pavimento y hogares, llegar a una explicación podría incluso resultar más difícil. Personalmente considero esta anomalía atmosférica como la más interesante dentro de todos los casos de la ufología que conozco.